Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedelías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Exterminaré al hombre de la superficie de la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor, y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor, y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey, y a todos los que visten ropa extranjera. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor, de violencia y de engaño. En aquel día, declara el Señor, habrá gritos de auxilio desde la puerta del pescado, y gemidos desde el segundo distrito, y gran estruendo desde las colinas. Giman, habitantes del mortero, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, exterminados todos los que pesan plata. Y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas, y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento, que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Sus riquezas se convertirán en despojos, y sus casas en desolación. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero no beberán su vino. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra. Contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Capítulo 2. Congréguense, congréguense, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día, antes que venga sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor, todos ustedes humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá sean protegidos el día de la ira del Señor. Oramos. Padre, estamos reunidos a esta hora, Señor, y queremos primero y antes que nada darte las gracias porque has mostrado tu misericordia, Papá, tu amor hacia nosotros, tu gracia hacia nosotros en nuestras vidas, Señor, en el simple hecho de poder estar vivos, de poder respirar, de poder ver un día y una noche más, Señor. Te agradecemos porque nos has dado tu palabra para poder conocerte más, para poder estudiarla, para poder memorizarla, Señor, para poder ser más santificados a través de ella, Señor. Porque podemos depender de ti para que tú hagas tu obra en nosotros, Señor. Porque no depende de nosotros, no depende de lo que hagamos, no depende de quién seamos, depende totalmente de tú, de quién eres tú, de lo que tú decides hacer, papá. Te pedimos en esta hora que esta palabra que estamos leyendo hoy pueda ser de bendición para nosotros, que pueda permanecer en nuestros corazones, que pueda permear en ellos, que pueda transformar nuestras vidas, transformar nuestro entendimiento, que nos lleve a conocerte más a ti, a saber qué es lo que tú pides de nosotros, papá. Que no nos distraigamos, que no nos desviemos, que no erremos, papá. Te lo pedimos y te damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Sofonías es uno de los libros de los 12 profetas menores. Sí, voy a decir que es un libro muy desconocido, un poco ignorado, muy oscuro. Pero el mensaje de Sofonías es un mensaje muy
interesante, es un mensaje bastante práctico, aunque no lo pareciera, sí, bastante aplicable en nuestras vidas. Pero para poder conocer ese mensaje o para poder saber cómo debemos traducirlo, lo primero que debemos hacer es entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está hablando, de qué se trata este libro. No sé si alguna vez en tus pláticas con personas, así en general, en el transcurso de tu vida, has escuchado la expresión carpe diem. ¿Qué significa esa expresión? Carpe diem. Ajá. La expresión carpe diem viene en latín y significa aprovecha el día, vive el momento, disfruta de la hora. Sí, hay una oración que es completa que básicamente expresa la idea de vive la hora porque no tenemos por seguro el mañana. ¿Sí? Vive la hora porque el mañana quién sabe qué vaya a pasar. Entonces tú vive la hora. Sí, esa es la expresión carpe diem. Esta expresión es bastante conocidilla, famosilla. Sí, es así como la de lo que decía ¿cómo se llamaba? Alejandro el Grande. Sí. De vine, conquisté. Sí. Entre otras expresiones similares a carpe diem está también la expresión tu mejor vida es ahora, pare de sufrir, disfrute mientras puedas, vive el hoy, no pienses en el mañana, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente has escuchado ya alguna que otra vez una expresión similar a esta. Todas estas son frases que muestran la manera en la que el mundo actualmente está pensando. Son frases que el mundo ha como empezado a adoptar poco a poco. Y digo actualmente porque actualmente están muy presentes. Pero carpe diem es en latín. ¿Sí? Entonces ya tienes una idea de que es una expresión antigua. ¿Sí? O sea que es una idea que ha estado en el mundo desde hace ya mucho tiempo. Es una idea que el hombre ha tenido desde hace ya mucho tiempo. Y esta es una forma de pensar que el mundo ha ido adoptando poco a poco, consciente o inconscientemente. Las personas empiezan a ver la vida como algo que debe ser disfrutado al máximo, ¿sí? Como una película con un fin abrupto donde nada más va a haber una pantalla negra al final. Van a girar los créditos en tu funeral y ya, se acabó, hasta ahí. Las decisiones que tomamos, la forma en la que vemos el mundo, lo que hacemos o no hacemos en el mundo, la dirección en que cada uno dirige su vida, hacia dónde estamos encaminados, toma un rumbo que gira en torno a el hoy, ¿sí? A este presente, al futuro próximo. ¿Sí? No estás pensando más allá, no pensamos más allá, el mundo no piensa más allá. Y no consideramos en realidad el final. Para nosotros el final tiende a ser muy un punto final y ya, se acabó, no hay más. No es sorprendente que esta misma idea que encontramos en el mundo se haya infiltrado poco a poco en las iglesias. Seguramente te has topado con sermones, con enseñanzas, con libros, etcétera, 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 que predican esta idea, aunque a lo mejor de una forma un poquito más, voy a decir, encubierta. ¿Sí? Hay sermones que predican con un énfasis en lo que tú y yo podemos lograr hoy, aquí en esta vida, en lo que tú y yo podemos o llamaríamos éxito, ¿sí? Hoy, aquí en esta vida, utilizan la Biblia como una forma de argumentar a favor de, como un fundamento, como una base, como decir, la fe es lo que te va a ayudar a obtener todo lo que quieres, la fe es lo que te va a hacer exitoso, la fe es lo que va a hacer que tú obtengas esto y esto y esto. Pero si ves el objetivo, si ves como su visión del mundo, visión del tiempo, como lo quieras llamar, te vas a dar cuenta que están pensando en él hoy, el aquí, en la vida. ¿Sí? La fe te va a hacer exitoso aquí. ¿Sí? Entonces, este pequeño periodo de tiempo que los hombres han llamado vida, o que los hombres llaman vida, se convierte en la máxima realidad, la única realidad. O sea, esta es la vida y no hay otra. ¿Sí? Carpe diem, vive el momento. ¿Qué dirías tú que piensas de la vida? ¿Cómo piensas tú de la vida? ¿Crees que la vida es simplemente un periodo de 80, 90, 100 años si te cuidas muy bien? ¿Sí? ¿Crees que la vida es nada más para disfrutarla, que nada más es para poder tú hacer lo que tú disfrutas y gustas hacer? Que el punto de la vida es, pues sí, aprender tú a disfrutar lo que a ti te gusta disfrutar. ¿Sí? Ante esta forma de pensar con la que nos encontramos hoy en día, ya sea en el mundo o en ciertas
pues sí, ideologías cristianas o cristianas. No es sorprendente que Sofonías, un libro que habla abierta y explícitamente en contra de esta ideología, un libro cuyo mensaje empieza con las palabras eliminaré todo de esta tierra, sea un libro muy comúnmente pasado por alto. ¿Sí? A nadie le gusta que lo confronten, a nadie le gusta que le lleven la contraria. Y entonces esta ideología que está tan presente hoy en día, cuando la Biblia la ataca, la ofende, la respuesta tristemente es: mejor me brinco este pedacito y me voy a lo bonito. El mensaje de Sofonías es claro y simple en su centro. No sé si te diste cuenta mientras lo leías, ya sea que ahorita que lo leyéramos o haciendo tu observación, que hay como una temática que se está repitiendo mucho en lo que leímos. ¿Cuál dirías tú que es esa temática? O esa expresión, esa idea. Hay una expresión muy particular que encontramos aquí varias veces. Destrucción, exterminar. Más o menos, Borraré. el día del Señor. Sí. Sofonías es un libro cuyo centro es el día del Señor. Sofonías te está hablando del día del Señor y lo que es el día del Señor y lo que va a ocurrir en el día del Señor y por qué es que hay un día del Señor. El mensaje de Sofonías es muy claro y simple en su centro. El día del Señor viene. ¿Sí? Bajo esta idea central encontramos una descripción bastante detallada de cómo es este evento que está siendo proclamado. Encontramos razones, encontramos quiénes están involucrados en este día. Podemos ver la corrupción del corazón de los hombres, podemos ver el carácter de un Dios santo, podemos ver un mensaje de juicio y esperanza. Ahora, como te lo mencionaba al principio, para poder saber qué está pasando, necesitamos entrar un poquito en contexto. Ahora, con la intención de no abrumarte mucho con información histórica y que esto y que aquello y que el rey y que el año y que personajes, simplemente me gustaría darte cuatro factores que estaban pasando en ese momento, que estaban influyendo, ¿sí? 4 cosas, 4 circunstancias, lo que le quieras llamar, que destacaban y que nos van a ayudar a entender un poquito mejor el mensaje de Sofonías. La primera es que recuerda que para este punto el pueblo de Judá estaba bajo el pacto de obras. Si había un pacto donde decía: tú haces esto y Dios te va a bendecir. Ese era el pacto de obras, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido destruido, pero estaba bajo el mismo pacto de obras. Ellos tenían una serie de responsabilidades que cumplir como su parte del pacto. Y a pesar de haber visto la destrucción reciente de Israel, recuerda que para este punto los reinos están divididos. Israel y Judá se hacen como 2 reinos separados. Israel fue destruido, quedó Judá, estaban bajo el mismo pacto. Y a pesar de que Judá veía el reino de Israel destruido y vio ahora sí que las consecuencias de no cumplir su parte del pacto, las actitudes de este pueblo no cambiaban. ¿Sí? Entonces Judá estaba bajo el pacto de obras. Israel acaba de ser destruido. Segundo, Sofonías está dirigiendo este mensaje a Judá y a las naciones durante el reinado de Josías. Esto es lo que establece el versículo 1. Y aproximadamente esto es en el año 620 a.C. ¿Sí? Entonces nada más para que tengas ahí como en tu línea histórica. Sofonías está dirigiendo este mensaje a Judá y a las naciones durante el reinado de Josías. Josías es el que pusieron el trono cuando estaba chiquito. Y esto es aproximadamente en el año 620. Tercero, en este tiempo, o durante este periodo, la reforma del rey Josías había sido implementada. Esta reforma fue implementada después de que encontraron el libro de la ley, que no sabemos exactamente qué contenía el libro de la ley, pero por el nombre del libro de la ley entendemos que tenía la ley. ¿Sí? No sabemos exactamente qué tenía, pero tenía la ley. Encontraron este libro y Josías empezó a corregir las prácticas del reino. Empezó a derrumbar ídolos, empezó a quitar cultos idólatras. Básicamente, como él era el rey,
todo lo que estaba en su poder para purificar, limpiar y corregir, Él purificó, limpió, corrigió. Pero no está en su poder corregir los corazones de las personas. En ese sentido, aunque el reino tal vez no tuviera santuarios para otros dioses, los corazones de las personas seguían siendo idólatras. Y por último, Sofonías era un miembro de la realeza. Esto es algo muy particular en Sofonías. La mayoría de los profetas no vienen de líneas así, pero el hecho de que Sofonías fuera un miembro de la realeza nos da a entender o nos muestra un poquito de que Sofonías tenía cierta perspectiva interior, interna del reino. Sí, o sea, no solamente conocía los asuntos como un ciudadano o como alguien que estaba ahí en el reino nada más en la ciudad, sino que también conocía los asuntos internos del reino. Entonces tienes ya como un poquito más de contexto, ¿no? Espero. Sí. La temática principal del libro de Sofonías es, como ya te había dicho, el día del Señor. Esta expresión del día del Señor no debería ser entendida meramente como un día específico del Señor, sino como algo que vamos a decir un evento multifacético. Es decir, es un evento que ha ido siendo introducido en todo lo que vamos leyendo de la Biblia, modelado, apuntando siempre a un día definitivo del Señor. ¿A qué me refiero? El día del Señor, en el contexto de Sofonías, vendría siendo el castigo que iba a caer sobre Judá. Pero el día del Señor sigue estando presente incluso más adelante, ¿sí? De hecho, si te vas un poquito a Hechos, en Hechos vas a encontrar que Pablo mismo dice, el Señor ha preparado un día donde va a juzgar el mundo, ¿sí? Ese también es el día del Señor, ¿sí? Estamos hablando de un día de juicio, ¿sí? Entonces no es particularmente un solo día, ¿sí? Pero sí hay un día definitivo del Señor. La idea del día del Señor pudiéramos definirla como cualquier tiempo específico cuando el Señor es glorioso en victoria. Cualquier tiempo específico cuando el Señor es glorioso en victoria. Este día es el día de la venganza del Señor. Es el tiempo de la liberación de su pueblo. Es representado como el Señor derrotando decisivamente a toda la oposición de su pueblo. También puede ser un día de destrucción para aquellos en su pueblo que se han rebelado contra el Señor, como lo es en este contexto. Si quisiéramos como puntuar lo que abarca el día del Señor, diríamos tres cosas. Abarca juicio, abarca victoria y abarca restauración. Juicio, victoria y restauración. Te vas a dar cuenta mientras vamos avanzando, y te voy a pedir como que lo trates de ir conectando tú, que este día del Señor del que habla Sofonías no está tan desconectado de cosas que ya hemos hablado previamente, particularmente de juicios, ¿sí? El día del Señor es un día de juicio que incluye más que solamente juicio, pero es un día de juicio, ¿sí? El día del Señor habla de cualquier día en particular donde Dios como creador ejecuta juicio sobre su creación, sobre todo hombre y toda nación. Para Sofonías y sus contemporáneos, este día del Señor tiene una perspectiva cercana, futura, próxima, ¿sí? Es decir, aunque el día del Señor para nosotros hoy por hoy apunta al juicio final, ¿sí? Dentro del contexto de Sofonías está apuntando a un juicio próximo para el pueblo, ¿sí? El juicio de Judá y sus habitantes. Para nosotros el evento del día del Señor sigue siendo altamente relevante, y la mejor manera en la que podemos explicar cómo se conectan es comparándolo un poco con el diluvio. No sé si recuerdas que sobre este juicio del diluvio decíamos que no nada más era un evento que ocurrió con el propósito específico para ese tiempo, sino que está registrado para que tú y yo podamos leerlo, podamos aprender, podamos ver. Dios va a juzgar la tierra, es un modelo del juicio final. Este día del Señor que estamos viendo aquí, que está siendo proclamado, también funciona como un modelo del juicio final. El día del Señor
este juicio emitido contra Judá. De la misma forma, está mostrando o apuntando al día del Señor definitivo, el juicio final donde todos los hombres van a ser juzgados. Absolutamente todos los hombres van a ser juzgados. Cada uno de los juicios de la historia son una anticipación o una muestra del juicio final. Cada uno de estos juicios son tanto históricos, es algo que ocurrió en el pasado, y escatológicos. Es algo que apunta hacia el futuro, que apunta hacia el final. Con la intención de poder conectar lo que ocurría en el tiempo donde esto está escrito y el cómo debemos traducirlo nosotros para el presente, vamos a ver las particularidades de este juicio. Principalmente me interesa a mí dedicarme a ver los involucrados y las razones de este juicio, tratando de conectar el corazón del hombre en ese entonces con el corazón del hombre hoy en día. La estructura de esta proclamación muestra un mensaje muy interesante donde, aunque el Día del Señor es establecido como un evento universal, hay un enfoque particular hacia Judá. Si lees los versículos del 2 al 4, dicen, versículo 2, eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra. Eliminaré hombres y animales, aves del cielo, peces del mar, y haré tropezar a los impíos. ¿Sí? Y quiero que notes ahí, si recuerdas, el orden de la creación es peces del mar, aves del cielo, animales y hombres. ¿Sí? Hay una como regresión, ¿no? O sea, lo está poniendo al revés, está marcando que es algo universal. Pero luego dice, versículo 4, extenderé mi mano contra Judá. ¿Sí? Entonces está diciendo como juicio universal, pero particularmente Judá. Hay un enfoque específico hacia Judá, hacia su pueblo. Cuando tomamos los libros de los profetas menores y conectamos como la idea que todos ellos comparten, no viéndolos individuales, sino viéndolos como un todo, podemos notar que hay una cierta secuencia. En Oseas vemos la imagen de infidelidad del pueblo expresada de una forma explícita y tajante. No sé si recuerdas que Oseas es ordenado que se case con una prostituta. ¿Sí? Mientras él está casado con esta mujer, la mujer sigue siendo infiel. ¿Sí? Sigue siendo infiel. Y lo que está queriendo expresar es, mi pueblo es infiel. En Amós vemos la misma idea de infidelidad a través de la injusticia social que había en estos días. No lo hemos estudiado, pero eso es lo que puedes ver en Amós. En Joel se habla de las personas que se visten como iglesia, pero sus corazones están en otro lado. Meramente están jugando a la iglesia, mientras sus vidas están totalmente desviadas, descarriladas, en algo totalmente aparte. Los profetas menores, en orden cronológico, concluyen con Sofonías. ¿Sí? O sea, Sofonías es el último de los profetas menores. Y en Sofonías lo que puedes ver es los cargos en contra del pueblo infiel siendo emitidos. En Sofonías vemos que donde antes había advertencias, donde antes había un llamado a arrepentimiento, donde antes había una advertencia de juicio, ahora ya no es una advertencia, ahora ya es una proclamación, ya es una declaración. Si te das cuenta, no dice exterminaré todo, te advierte el Señor. Dice exterminaré todo, declara el Señor. Ya no hay nada que vaya a evitar esta exterminación. Ya es un hecho, está siendo declarado. ¿Sí? Solamente es cuestión de tiempo. Después de tanto tiempo y de tantas oportunidades de arrepentirse y corregir el camino de los hombres, el juicio es emitido. Ahora, ¿cuáles son las razones particulares de este juicio? ¿Quiénes eran los que estaban involucrados en este juicio? Hay 3 razones de juicio que engloban básicamente todas las acciones pecaminosas y enjuiciables de los hombres en este contexto. La primera diríamos que es sincretismo o pluralismo religioso. La primera es sincretismo. La segunda es una falsa adoración. Una falsa adoración. Y la tercera es indiferencia de corazón. Entonces, 3 razones: sincretismo,
falsa adoración, indiferencia de corazón. A sorpresa de nadie, cuando analizamos esas acciones como un poquito con más de atención y las traducimos a hoy, te vas a dar cuenta que en realidad no hay mucha diferencia. No es tan diferente el estado del hombre en ese momento que el estado del hombre hoy en día. Bien pudiera ser este un mensaje para nosotros hoy, señalando las malas acciones que tú y yo y el resto de los hombres cometemos. Y lo único que hace que este mensaje como que lo desconectemos de nosotros es que está escrito en un lenguaje antiguo. Si lo escribieran en un lenguaje moderno, en un español moderno que tú y yo leemos todos los días, como artículos de internet o como revistas o como libros que leemos hoy en día, bien pudiera ser un mensaje para nosotros directamente. Entonces me voy a dedicar a indagar un poquito más en cada una de estas tres razones del juicio: sincretismo, falsa adoración e indiferencia. Comenzando por el sincretismo. Los versículos 4 al 5 dicen: extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom. Lo que puedes ver aquí es sincretismo. El sincretismo es el acto de combinar varias filosofías o religiones o ideologías o cosmovisiones en una sola cosa. Es el acto de combinar varias filosofías, ideologías, religiones, cosmovisiones en una sola cosa. Estás tomando un poquito de todo y estás como tú haciendo tu propio, pues, sí, esta es mi religión compuesta y se va a llamar lo que le quieras poner. ¿Sí? Algunos del pueblo de Judá, en su adoración corrupta, adoraban y juraban al nombre de Jehová, reconociendo como su Señor meramente en palabras, simplemente porque decían: no, sí, Jehová es mi Señor. ¿Sí? Y al mismo tiempo que decían esto, adoraban y juraban en nombre de otros dioses que en su contexto pues eran dioses contemporáneos, voy a decir. ¿Sí? Incluso, como lo menciona el versículo 8, a los que visten ropa extranjera. No sé si notaste esa como pequeña frase. Está haciendo una como alusión a los que adoraban al Señor utilizando vestimentas de sacerdotes paganos. Sí, es como si yo viniera hoy aquí, pero trajera puesto mi outfit de budista. Sí. Estos hombres eran quienes buscaban seguir dos direcciones que apuntaban a un lugar diferente. Eran los que creían que podían guardar su lealtad con Dios, mientras eran también leales a otros dioses, y estaban titubeando entre dos opiniones distintas y opuestas. Y trataban de llegar como a un punto medio entre las dos, cosa que no se podía, y al final terminaban siendo infiel a ambas. ¿Sí? Terminaban despreciando ambas, aborreciendo ambas. Y tú y yo a lo mejor decimos: no, yo no adoro otros dioses, yo no tengo ídolos, yo no participo en otras religiones. Es más, ni conozco otras religiones. O sea, conozco así de que los mormones y así, pero pues eso es acá como es demonios, así, ¿no? Pero yo no participo de eso, yo no tengo idea, no soy ese, no soy. Pero hacemos lo mismo cuando vivimos diciendo que seguimos los preceptos de Dios y que nos apegamos a su palabra, pero siempre hay algo más que influye grandemente en nuestra forma de vivir y ver las cosas. Pudiera ser algo como dinero y bienes materiales, pudiera ser nuestras relaciones o alguna relación particular, pudiera ser nuestra comodidad o nuestra indisposición. Sí. La cantidad de dioses o cosas que idolatramos, cosas que ponemos por encima de Dios y lo que Él pide de nosotros, puede ser cualquiera de las cosas creadas, absolutamente cualquiera de las cosas creadas. Cuando yo pongo por encima lo que yo prefiero antes de lo que Dios me llama a hacer, eso ya es adorar a otros dioses. Estoy haciendo un Dios de algo que no es Dios. Cualquier cosa que no estemos dispuestos a dejar cuando el Evangelio nos llama a hacerlo, ya es inmediatamente algo que te está
influyendo, ya estás titubeando entre dos cosas. Pudiéramos decir que se haga la voluntad de Dios, pero dejamos que nuestras decisiones y planes a futuro se vean dominadas queriendo cumplir con lo que dice la palabra, pero viendo también ahí cómo cabe lo que yo quiero. ¿Cómo voy a acomodar yo lo que yo quiero ahí con lo que dice la palabra? Y si no se acomoda, yo lo acomodo. Y yo voy a ver cómo se acomoda. Más bien vivimos en la idea de que se haga la voluntad de Dios, mientras no estorbe la mía. Y sobre esto la palabra es muy clara. En Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará a el otro. Nadie puede servir a dos señores. Este sincretismo religioso que vemos en Sofonías no está desconectado para nada de nuestra vida en el presente. La única diferencia es que nosotros no los llamamos dioses, ni religiones, ni adoraciones. Los llamamos buenos deseos. Los llamamos anhelos, los llamamos sueños. Y algunas veces incluso los llamamos sueños que Dios me puso y por eso sé que es bueno. Entonces, piénsalo. Seguido del sincretismo, tenemos la falsa adoración. Estos son aquellos que meramente aparentaban lealtad, pero no demostraban ninguna dependencia de Dios en sus vidas. El versículo 6 dice: a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Estos son hombres que meramente están viviendo sus vidas sin considerar la justicia. Hombres que pudieran tal vez conocer lo que Dios demanda en su palabra o tener alguna idea, que pudieran aparentar vivir de acuerdo a ello, pero al final en sus corazones no existe ninguna consideración por hacer verdaderamente la voluntad de Dios, ni siquiera por conocer verdaderamente la voluntad de Dios. Están viviendo su vida con el cristianismo ahí a un lado, o con Dios ahí a un lado. ¿Sí? Dios es parte de mi vida, así como mi familia es parte de mi vida, así como mis deleites son parte de mi vida. Dios es parte de mi vida. Estos son aquellos que toman decisiones según su juicio, que no se preocupan de más por conocer y aprender quién es Dios y qué pide de nosotros. Los que tienen una fe que se limita nada más a atender a los eventos religiosos. Voy a todas las reuniones, no falto. Si hacen campamento, yo voy. Si hacen que vamos a visitar a los enfermos, yo voy. Pero ya en sus vidas personales, ya en sus planes, ya en lo que ellos están pensando hacer, no está Dios. No está Dios, no lo vas a encontrar. Cuando tenga que acomodarse, pues se va a acomodar de alguna forma u otra, pero no está Dios en sus vidas. Y ante esto, la pregunta para ti y para mí es: ¿pudiéramos decir nosotros que dependemos de Dios y de su dirección? Podemos decir nosotros que nuestras decisiones, que a dónde estoy encaminando mi vida o a dónde estoy buscando llegar en mi vida, está siendo dirigido por Dios. John Stevenson decía: ¿con qué frecuencia vamos al Señor simplemente para sellar nuestros propios planes, agendas y deseos, en lugar de buscarlo a Él y su voluntad y para preguntarle lo que Él quiere que hagamos? Jesús comparó el movimiento del Espíritu con el viento. No le dices al viento en qué dirección soplar. Sopla donde quiere, lo oyes y ves los resultados. Y si quieres ser movido por Él, levantas tus velas y te permite ser movido en esa dirección. Y me gusta mucho esta imagen que pinta como de un barco. Últimamente he visto muchas películas de piratas. No sé por qué, pero he visto muchas películas de piratas. Y algo que puedes ver en un barco pirata de los viejitos es que no tienen forma de moverse. Si no hay viento, pues el barco está ahí parado. Si el agua lo mueve un poquillo, pero realmente el barco está parado. Ya a lo mejor un barco más grande pues tiene la tripulación que está remando, pero ¿qué tanto vas a mover un barco grandote, una tripulación de 20 personas si quieres? Necesitas el viento. Y el viento no lo controlas. El viento te va a llevar a donde quieres. Puedes tratar de ir en contra del viento, no te va a salir. Por último, hago mención de los indiferentes de corazón, los que no muestran importancia alguna por el fin de los tiempos.
Versículos 12 y 13 dicen: y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento, que dicen en su corazón: ni bien ni mal hará el Señor. Sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero no beberán su vino. Esta imagen del vino, de los hombres que reposan como el vino, proviene de la vinificación, que es el proceso donde el vino, si se deja permanecer en el sedimento demasiado tiempo, se hace como un tipo de jarabe, se hace así como un poquito más sólido. Y la imagen sugiere que estas personas son complacientes en su comportamiento pecaminoso. Y ellos dicen que, es que Dios está retrasando el juicio porque no le molesta mucho. O sea, no le importa mucho. Entonces, pues así puede tardarse lo que Él quiera tardarse. Y bueno, pues yo no me preocupo. De todas formas, si a Dios no le interesa mucho, pues no lo va a hacer pronto. Estos son los hombres que piensan que no existe un tal juicio. Así que no va a llegar, que no hay nada después de la muerte, que incluso si hay alguna fuerza divina mayor, no es relevante para sus vidas. O sea, pues sí creo en los dioses, o que pueda haber un Dios, o así como en una vida espiritual, o cosas así. O sea, sí creo en eso. Pero pues, no me gusta, no me es tan relevante. Me gusta más la música. Sí, y pues ahí. Solamente quieren vivir cómodos, tranquilamente, sin ser criticados por lo que hacen o no hacen. Entonces, si te das cuenta, ya como traduciéndolo a el día de hoy, no está desconectado en absoluto. Cambian un poquito las palabras a palabras más modernas y básicamente ves las mismas personas que había en ese entonces a las que hay hoy en día. Y esto lo puedes ver tanto en el mundo como dentro de la iglesia. Lo puedes ver tanto en las naciones que rodeaban a Judá como en Judá mismo. ¿Sí? Lo puedes ver en el mundo como en las personas dentro de la iglesia. Y esto nos lleva entonces a el horror del juicio. El resto del capítulo 1 ya no se preocupa mucho por detalles. Ya no habla mucho de voy a describir esto y la persona y así. Simplemente te habla a presentarte el horror del juicio que Dios ha proclamado. Los últimos 4 versículos, que son como un tercio casi del capítulo, no es meramente un regaño ni es como una descripción de un evento cualquiera. Es una descripción del horror del juicio. Versículos 14 al 18 dicen: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y de sombras, día nublado y de densa oscuridad, día de trompetas y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Sí. En esta pequeña descripción puedes ver el horror del día del Señor, ¿sí? El horror del juicio. Y también te da una razón de por qué es tan horrible este juicio. No estamos hablando de algo que pueda ser ignorado o dejado de lado. No es algo que puedas decir, lo voy a reflexionar después, ahorita estoy ocupado. Es una realidad que se aproxima. Así como para el pueblo en ese entonces, cuando Sofonías proclamaba esto, era una realidad que se estaba aproximando. Era algo que iba a llegar. Si era algo que podemos nosotros ahora desde aquí ver que llegó. Es un evento que ya está agendado y ya está preparado. Y aunque ni el pueblo sabía cuándo era, ni Sofonías sabía cuándo era, y aunque nosotros no sabemos cuándo va a ser, sabemos que viene. ¿Sí? Sabemos que viene. Tan inmensa es la corrupción del pecado, tan grande es la ofensa del pecado hacia Dios, que solamente un juicio tan terrible
es suficiente para castigar a aquellos que se rebelan. Si no entiendes el peso y el horror del pecado, si no entiendes la depravación, si no entiendes la ofensa tan grande que es el pecado hacia Dios, simplemente trata de imaginar el juicio. Y piénsalo así. El juicio es equivalente en relación al pecado. Mientras más horrible el juicio, implica que más horrible el pecado. Y este juicio es terrible. Es horrible. Y eso quiere decir que nuestro pecado entonces es horrible. Como lo hemos visto a través de Génesis, en el juicio de Dios siempre hay gracia. Ante este inmenso y terrible juicio, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Estaré viviendo siendo indiferente? ¿Estaré viviendo como un religioso sin entendimiento? ¿Estaré viviendo como alguien que se idolatra a sí mismo y a mis deseos, o que idolatra a algo o a alguien? ¿Qué puedo hacer al respecto? El capítulo 2, los versículos del 1 al 3, dice: Congréguense, congréguense, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, antes que venga sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor, todos ustedes humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá serán protegidos el día de la ira del Señor. Si nos regresamos a Génesis, cuando el hombre cae, a pesar del castigo, a pesar de que fueron expulsados del jardín, hubo gracia en la promesa dada a la mujer. Hubo esperanza para el hombre, hubo algo que le indicó: las cosas no se van a quedar así. En el diluvio, aun cuando el mundo merecía ser castigado y Dios envía un diluvio que destruye todas las cosas, hay gracia. ¿Sí? Cuando Dios provee de un medio para que los justos fueran salvos, en este caso Noé y su familia. Y no es diferente con este juicio proclamado a Judá. Aún en este juicio encontramos esta esperanza de salvación. Busquen la justicia. Ahí es donde podemos encontrar protección de la ira del Señor. Se presenta este medio por el cual pudiera ser protegido de la ira del Señor. No hay otra forma. Busquen la justicia. Y entonces la pregunta es: ¿dónde encontramos justicia? ¿Dónde empiezo a buscar justicia? ¿Qué tengo que hacer primero para encontrar justicia? El hombre es corrupto de corazón. Somos nacidos injustos, somos nacidos pecadores, somos nacidos con un corazón corrupto totalmente. ¿Dónde puedo yo encontrar justicia en un mundo injusto? Y la respuesta es: en ningún lado. ¿Sí? En este mundo no puedo encontrar justicia. En este lugar donde yo estoy, en este mundo injusto, no puedo encontrar justicia. Y es por ello que Dios, en su gracia, en medio de este juicio, como con sus otros juicios, ha provisto de justicia para los hombres a través de su Hijo. Si alguien me acompaña y me ayuda a leer Romanos 3, versículos 23 al 26. Romanos 3, versículos 23 al 26. ¿De quién es la justicia? Es de Dios. El hombre no es justo. El hombre no puede hacerse justo, no puede transformar o crear o encontrar justicia en este mundo. A tal grado que Dios tuvo que dar de su justicia al mundo. ¿Cómo lo hizo? A través de su Hijo. Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y me gusta el versículo 26 que dice: para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Si te das cuenta, nunca está diciendo a fin de demostrar que el hombre es justo, o a fin de demostrar que el hombre puede llegar a ser justo. No, a fin de demostrar que Dios es justo y Él es quien justifica. En el juicio encontramos la justicia de Dios, tanto en la condenación
como en la salvación de los hombres, porque es Dios quien lo justifica. Y entonces, viviendo en un mundo injusto, falso de corazón, un mundo idólatra, ¿qué acciones debes de tomar? ¿Qué acciones puedes hacer? Y ante esto encontramos una sola respuesta: busquen al Señor, busquen la justicia, busquen la humildad. No son tres cosas que encuentras por separado, no son tres cosas cada una en un rincón del mundo, ¿sí? No son cosas que tienes que encontrar, sí, está cada una en la esquina del mundo, ¿sí? Ahí me dices cuando lo encuentres. No. Las tres cosas las encuentras en Cristo, en la manifestación de la gracia de Dios en este juicio. Cristo es la manifestación de la gracia de Dios en el día del Señor. Así como el arca fue la manifestación de la gracia en el diluvio, así como la promesa de un redentor fue la manifestación de la gracia en la caída del hombre, Cristo es la manifestación de la gracia en el día del Señor. Y entonces, ¿ahora qué dirías? Carpe diem. Vive el momento. Vive para el hoy. Vive para tus 40 años, 60, 80 restantes. ¿O vas a vivir a la luz del día del Señor? Vas a vivir sabiendo que tienes que encontrar la justicia. Vas a vivir dependiendo de Cristo y de su obra. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora?